una vez más para seguir caminando y transitando esta materia maravillosa en la que estamos sumidos y bueno, aprendiendo juntos día a día de aquello que creemos que Dios está hablando en este tiempo. En esta clase número 6 vamos a hablar un poquito acerca de la adoración madura trasciende el individualismo. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de la adoración como niños y de la importancia que tiene el poder adquirir y readquirir características de niño en nosotros, ciertas características de los niños en nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que también eso nos lleve a una adoración cada vez madura. Parece contradictorio, pero no lo es. Adquiriendo mayores características de niño, las buenas, no infantiles, de niño, las buenas, vamos creciendo en madurez. Ahora, ¿cómo podemos trascender a una adoración cada vez madura? Bueno, esta clase número 6 se titula La adoración madura trasciende el individualismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, creemos que una de las expresiones de una adoración madura, una de las expresiones de una verdadera adoración madura es cuando dejamos de hacer de nuestra vida y padecimientos una causa individual y ajena al cuerpo. Esa es una característica de cuando alguien va creciendo en su caminar y en su adoración a Dios. Cuando dejamos de hacer de nuestra vida y padecimientos una causa individual, personal y ajena al cuerpo. Cuando nosotros hacemos de los padecimientos algo individual, estamos más expuestos a secarnos, estamos mucho más expuestos a enfermarnos. Pero cuando entendemos el padecimiento como algo colectivo, y ahora vamos a ver de qué se trata, como algo que afecta a todo el cuerpo, entonces se activan los mecanismos de autoprotección y defensas. Y nuestro cuerpo es un reflejo de eso. Yo me estoy refiriendo al cuerpo, por supuesto, de Cristo, pero esto también se revela en nuestro propio cuerpo. Cuando nosotros hacemos, es imposible en el cuerpo, en la anatomía del ser humano, hacer de un padecimiento, si me quiebro un dedo, si me hago un corte en algún lugar del cuerpo, tratar eso individualmente, porque todo el cuerpo es afectado. ¿Sí? Todo el cuerpo. El otro día, no sé, mi hijito tenía una infección en una partecita de la pierna muy chiquitita y sin embargo, por causa de esa infección chiquitita, que a lo mejor fue por una picadura de un mosquito, por un rasguñoncito, no lo sé, pero por esa causa chiquitita él tuvo que tomar un antibiótico que afectó absolutamente todo su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si yo hubiese tratado esa herida individualmente con un tópico local, lo hubiese perjudicado porque eso hubiese crecido y no se hubiese sanado. Entonces, algo chiquitito en un lugar del cuerpo tratado individualmente puede afectar a todo el cuerpo y hasta llevarlo consecuentemente en casos más graves a la muerte. Pero cuando nosotros entendemos que todo el cuerpo funciona, las defensas, no sea cual sea el problemita que tengamos en nuestro cuerpo, todo el cuerpo se pone en funcionamiento y se activan las defensas para la sanidad y la recuperación del cuerpo. Siempre, no podemos separarnos. No hay cosa que nos suceda en nuestro cuerpo que podamos tratarla individualmente, ¿no es cierto? Estamos totalmente conectados. Y lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hacemos de nuestros padecimientos, de nuestra vida, de las cosas que vivimos, causas personales, totalmente individuales, y lo vivimos de manera solitaria, nos cuesta más recuperarnos. Ahí es donde nos secamos, donde no podemos salir adelante. Pero cuando lo entendemos como algo colectivo, como algo que afecta a todo el cuerpo, entonces estamos creciendo en madurez. Ustedes saben que la influencia de los conceptos, la influencia de lo que nosotros pensamos, afecta nuestro estilo de vida y por consecuencia en nuestra manera de expresar adoración. La manera en la que entendemos el Evangelio está muchas veces condicionado por la manera en la que entendemos el mundo que nos rodea. Lo cultural, lo político, el lugar donde vivimos, influyen en nuestras convicciones y en la manera de entender el Evangelio. Y hoy, en nuestro país, y creo que en el mundo, la mayoría está claramente dividido en dos maneras de entender el mundo. No son las únicas, por supuesto, pero hay dos como doctrinas fundamentales que lideran el pensamiento de la humanidad, y que son el individualismo versus el colectivismo. El individualismo, ¿qué es el individualismo? El individualismo hace del individuo su centro, por lo tanto, hace que los intereses del individuo humano sean de mayor importancia que los intereses colectivos. Contrariamente, el colectivismo hace que los intereses colectivos
primen por los intereses individuales. Ahora, todos los ismos, absolutamente todos los ismos, ¿no? Las palabritas que terminan en ismos, consumismo, comunismo, capitalismo, individualismo, etcétera, son exageraciones de un aspecto particular de la vida humana, todos. Por eso son extremismos, no es cierto, extremismos, o sea, es como exagerar una parte, una parte de la vida. El colectivismo, individualismo, el individualismo exacerba el individuo, el colectivismo lo colectivo, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los países del mundo prima el individualismo como forma de organización política y social de alguna manera. Por eso es importante que nosotros entendamos cuáles son las influencias de la sociedad donde vivimos en nuestra forma de entender y vivir nuestras vidas. ¿Por qué hoy en día tenemos actitudes tan individualistas los seres humanos, tan de propiedad privada, tan no toques lo mío, es lo mío, el mío, yo? Bueno, porque evidentemente formamos parte de una sociedad en la cual expriman esos intereses. Y eso nos afecta, nos toca a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar alertas, estar atentos para que estas cosas no ahoguen la palabra de bien y de vida que Cristo nos enseñó. Entonces, ¿en qué actitudes nosotros podemos ver reflejada esta influencia? La influencia del individualismo en nuestras vidas. Bueno, existen varias características. Yo voy a nombrar algunas. ¿Para qué? Para que podamos estar alertas y vamos a ver que algunas de estas cosas que voy a nombrar nos vamos a sentir identificados y vamos a ver que muchas veces forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestra concepción. Y ahí es donde tenemos que estar alertas para que esto no como dije antes, no ahogue la palabra y no influya en nuestra manera de vivir. Cuando tenemos una visión individualista de la vida, tenderemos más a, número 1, el egoísmo. Son tendencias, ¿sí? Obviamente, estas son tendencias. No quiere decir que sí o sí todo el mundo las tenga que vivir, pero hay cierta tendencia a esto. Tenemos que estar alertas para nosotros mismos y para la gente que nos rodea, por supuesto. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo viene del latín ego, ismo. Como les decía, los ismos son siempre exageraciones de un aspecto de la realidad. En este caso, egoísmo es una exageración del ego. El ego es el yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el egoísmo? Es un inmoderado y excesivo amor a mí mismo, o a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar el de los demás. ¡Qué tremendo! Eso es el egoísmo, un inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Ya no nos interesa tanto el interés del otro, sino que todo lo que hago tiene que ver con un interés personal. Es una forma de vivir totalmente contraria a la obra de Cristo, y a lo que Cristo vino a hacer a la tierra y por la causa que vivimos, totalmente contraria. Todos tenemos un poco de egoísmo desde el momento en que miramos la vida desde una única perspectiva, uno mismo. Entonces, tendemos al individualismo cuando vivimos nuestra vida de una manera egoísta. Número 2, y consecuentemente con eso, es el centrarnos en nosotros mismos. No hay nada más desagradable que entablar una conversación con una persona autorreferencial, que todo hace referencia a ella, todo lo que pasa lo relacionan con ellos mismos. Ojo con estas personas. Es horrible, yo me he encontrado varias de esas personas que cuando uno habla con ellas, todo lo que a uno le pasa, a ellas también le pasaron. Y no te dejan terminar, porque todo lo que le pasó, o a ella le pasó peor, o le pasó mejor, o le pasó, ¿no? Autorreferenciales. Cuidado con esas personas, cuidado con las personas que se centran permanentemente en ellas mismas. Entonces el egoísmo, el centrarse en uno mismo, el deseo de no perder la originalidad, número 3, esa es una característica también del individualismo. El ser humano de por sí desea sobresalir de los demás, hacerse notar, marcar una diferencia. Y eso es maravilloso. Cuando hablamos de que Dios respeta las diferencias, ¿de qué hablamos? Por supuesto, de que hay algo único, genuino, especial dentro tuyo. Pero por supuesto, todos tenemos algo singular y hermoso para dar. La cuestión es que no tenemos que perder de vista que eso que tenemos diferente, eso que tenemos único y especial, no es para autodeleitarnos, sino que es justamente para dar a otros, es para otros. Entonces, está bien que querramos ser originales, pero entender que esa originalidad siempre es en relación a otro y para el bien de otro, ¿sí? Nos diferenciamos y somos en relación a los otros. Vivimos en sociedad. No somos Robinson Crusoe, que vivía solo en una isla. Y ni siquiera aún Robinson viviendo en la isla necesitaba a alguien y por eso hablaba con una pelota, no sé si se acuerda. Porque es imposible que vivamos solos, aislados. El ser humano fue creado para vivir
en relación a otro. Entonces, cuando no somos conscientes que nos afirmamos y realizamos en relación al otro, empezamos a ver al otro como una amenaza, y este es el punto número 4. Somos, el individualista empieza con el egoísmo, termina centrándose en él mismo, en el deseo de no perder la originalidad, y comienza de repente a ver al otro no como un prójimo al cual yo puedo ayudar, al cual me puedo brindar, a través del cual me puedo realizar, sino como una amenaza. ¿Cuántas veces ha pasado esto en las iglesias, en las congregaciones, que vemos al otro más que como una posibilidad de servicio y de darme y de entrega, lo vemos como una amenaza? ¿Y en qué se refleja esto? Bueno, en nuestras relaciones conflictivas. En vez de ver al otro como alguien que puede impulsarme y viceversa, lo vemos como una traba, como un obstáculo, como la competencia. Y allí es donde empiezan a verse las asperezas de nuestro carácter inmaduro, no procesado, y empieza a tomar protagonismo ese carácter. Yo siempre digo, quítale a alguien un poco de protagonismo en la vida, quítale a alguien un poco de ese protagonismo y de esa función en la vida, y allí saldrá a luz cuánto ha avanzado el ego en esa persona. Ahí vas a ver realmente la madurez de esa persona. Todo está bien hasta que tocamos, ¿no?, el punto ahí el que tocamos el taloncito de Aquiles de alguien, que es sacarle el protagonismo de alguna función. Haga la prueba y va a ver la reacción de la persona ante esa circunstancia. Y otro punto más, al ver al otro como una amenaza, la persona individualista tiende a tener siempre el deseo de cumplir sus sueños personales por sobre todas las cosas. El deseo de cumplir nuestro sueño, nuestro deseo personal por sobre todo, no importa nada. Al fin, justifica los medios, decía alguien. Entonces, no, hay un pasaje que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La cuestión es que siempre pusimos el énfasis en que Dios cumplirá las peticiones de tu corazón, pero en realidad el énfasis debería decir, a ver, deleítate, primero deleitate, regocijate. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse es al regocijarse, alegrarse con uno mismo interiormente en una cosa. Si no somos capaces de alegrarnos, regocijarnos, deleitarnos interiormente en Dios, a ver, no esperemos, ¿no?, que se cumplan las cosas. Entonces está bien tener deseos de que algo se cumpla, pero primeramente tiene que haber un deseo no egoísta de regocijo, de alegrarse interiormente en Dios, en lo que Él es. Pero ponemos más el énfasis en que Dios nos dará lo que queremos que en el placer de lograr deleitarnos en Él. Y ahí es donde está el problema. ¿Cuánto podemos decir que hallamos deleite en Dios? ¿Qué cosas nos producen deleite como adoradores? ¿Qué es lo que te deleita como adorador o como persona que quiere tener un corazón de adorador delante de Dios? Entonces, miren qué tremendo que es como, yo veo que todas estas características son como un proceso de declive del ser humano, basado en el individualismo. Se vuelve más egoísta, nos volvemos más centrados en nosotros mismos, es como que va decreciendo. Empezamos a tener deseo de no querer perder la originalidad, empezamos a ver al otro como una amenaza, empezamos a tener un deseo excesivo de cumplir sueños personales por sobre todas las cosas y a cualquier costo. Y es como que el hombre va en un estado de decadencia y cada vez más encerrado en sí mismo, individual, y dejamos de ver lo colectivo como algo positivo y como algo trascendente para la vida de una persona. Yo les voy a poner un ejemplo y vamos a leer una historia bíblica. Les pido por favor que aquellos que tienen Biblia me acompañen en este proceso y en esta lectura. Voy a contarles la primera parte y luego voy a leer un pedacito. Esto está en Jueces 17 y vamos a leer la historia de un levita, justamente, Micaías, de un levita, y de Micaías. Y vamos a ver que en esta historia estamos ante un contexto en el que, como bien saben los buenos leedores del Antiguo Testamento, dice que en la época de Jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a ver un poquito reflejado todo lo que hablamos anteriormente, este proceso de decadencia en el hombre y cómo el hombre se vuelve cada vez más individualista, y ese extremo hace que el hombre pierda su verdadero propósito en la vida. Vamos a ver la historia de este levita. Voy a leer rápidamente. ¿Se acuerdan? Esta es la historia de los ídolos de Micaías. Dice que había un señor, un hombre de Efraín, llamado Micaías, quien le dijo a su madre: mira, se ve que este hombre Micaías le robó plata a su madre, y un día se lo confiesa y le dice: mira, madre, con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te hoy pronunció una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Se lo dice a la madre. ¿Y la madre qué hace? Que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió
a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo, solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo, y escuchen esto, haga una imagen de fundición. Una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. La madre le devuelve la plata a este hombre y le dice, te la devuelvo, haz una imagen tallada y una imagen de fundición. Un ídolo, ¿sí? Un ídolo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces él le devuelve la plata, se la lleva un platero y hace con ella una imagen tallada, un hilo de fundición, quedaron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías, dice la Biblia aquí, que tenía un santuario. Tenía un santuario este buen hombre. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo un efod y algunos ídolos domésticos. Consagró a uno de sus hijos como sacerdote, porque en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Qué tremendo, ¿no? Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. El hombre dijo, listo, tengo el ídolo, me hago un efod, tengo un santuario, me hago los ídolos, consagro a mi hijo sacerdote, listo, y ya tengo mi sacerdote, mi santuario, ¿no? Todo bien. Entonces parece que un joven levita de Belén de Judá, y escuchen bien ahora lo que va a suceder, un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, sale de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En realidad él ya tenía su asignación, ya tenía su lugar. Dios ya le había dado las pautas de que ellos no recibirían heredad, de que Jehová era su heredad, etcétera, etcétera. Pero el levita hacía lo que bien le parecía, ¿no es cierto? Y se fue a buscar otra tribu. Sale de aquella ciudad y en el curso de su viaje llega a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le pregunta Micaías. Soy levita de Belén de Judá, estoy buscando un lugar donde vivir. Y entonces, ¿qué le dice este buen hombre Micaías? Le dice, bueno, levita, vive conmigo, y sé mi padre y sacerdote, yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Y el joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Perfecto, y dijo Micaías, perfecto, ahora el Señor me hará prosperar porque tengo un levita como sacerdote, ¿no? Era tremendo, cada uno evidentemente hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este levita? Se va de su asignación, se va de la tierra de su asignación solo, dice la palabra. Se va solo, se aísla de su grupo colectivo y se va en busca de otro lugar para vivir. Evidentemente se fue a otro lugar, estaba ejerciendo su don, pero fuera del lugar puesto con Dios. ¿Sí? La función que Dios le había dado a este levita era un privilegio, pero bueno, el hecho de que cada uno hiciera lo que bien le parecía, trajo un desorden y una anarquía en esos tiempos, y lo vemos reflejado en la historia de Jueces. Entonces, número 1, no había rey en Israel. Número 2, cada uno hacía lo que bien le parecía. Número 3, el levita sale del territorio asignado y se va en busca solo otro lugar para vivir. El levita acepta una función para la cual no había sido llamado, ser sacerdote de una sola familia. Ustedes bien saben, aquellos que son estudiosos de la Biblia, los levitas tenían una función maravillosa, específica, asignada por Dios, ¿no es cierto?, de ser sacerdotes de todo el pueblo, de mediar delante de Dios. Tenían una función maravillosa de trasladar el tabernáculo, cada uno tenía su función, pero era una función colectiva, no era una función para solos. El levita acepta un sueldo, amados, acepta dejar su condición y su heredad, que Dios le dijo que era el mismo, para irse a trabajar a una sola casa y percibir un sueldo, cuando no le correspondía a su llamado, ¿no es cierto? Bueno, y el levita evidentemente funciona en su don, pero fuera de su asignación. Entonces aquí, en esta historia, vemos reflejada más que nunca el efecto del individualismo. Más que nunca, en estos tiempos necesitamos entender la necesidad de no funcionar solos, sino como cuerpos, como cuerpo, porque si salimos a buscar solos un rumbo, si hacemos que el efecto del individualismo afecte de tal manera nuestra vida, este egoísmo, que salimos a buscar rumbos solo, es allí donde estamos más propensos a confusiones y cedemos negociando aquellas cosas para las cuales Dios no nos dijo. Fíjense que después aparece la tribu de Dan en escena. Yo les pido que lean todo el capítulo 17 y 18. Aparece la tribu de Dan, dice que se acercan a la casa de Micaías porque estaban buscando un terreno, reconocen la voz del levita y le dicen, ¿qué haces aquí? ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas? Y le dice, y bueno, me han contratado, soy su sacerdote, ¿no? Entonces le piden que consulte a Dios y él consulta a Dios y le dé una palabra de Dios, funciona en su don fuera de su asignación. Y al final lo extorsionan y le dicen, ok,
ven con nosotros, o sea, ¿para qué vas a ser sacerdote de una sola tribu? Ven con nosotros y sé nuestro sacerdote. Y van y esta tribu de Dan van, le roba el sacerdote. Ellos le prometen que iba a ser sacerdote de toda una tribu y no de una familia. Y al final dicen que cuando Dan se establece, dice más adelante, se erigen una imagen tallada y lo ponen a Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Encima le prometen algo a este levita y después terminan dejándolo de lado. Tremendo, tremendo. Una historia de decadencia total en la que este levita, por salir de su asignación y de su lugar colectivo, pierde totalmente el propósito y la función por el cual Dios lo había creado. Dios mío, necesitamos entender la importancia de lo colectivo en nuestras vidas también. Ahora, ¿cuál es la postura de Dios al respecto acerca de estos dos ismos? ¿Cuál es la postura de Dios? ¿Cómo podemos entender? O sea, ¿es el individualismo, es el colectivismo, es un equilibrio? ¿Cómo podemos equilibrarnos en esto? Bueno, yo he leído un artículo que me pareció interesantísimo, que aclara un poquito cuál es la postura de Dios en relación a estos dos extremos. Y nos aclara un poco esta dicotomía, entre comillas, que se da por no entender el misterioso concepto de Dios de la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra? Que Dios, por un lado es uno, individuo de alguna manera, y por el otro lado es trino, colectivo. O sea, tenemos las dos partes de Dios. Dios es uno, pero Dios es trino. Es uno y son tres al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Miren, le voy a leer cortito un artículo, presten mucha atención, me pareció algo hermosísimo. Dice así, se lo leo más cortito, es más largo, pero se los voy a abreviar. Dice, por ser amor, es uno. Hablando de Dios, por supuesto. Dios, por ser amor, es uno y es trino al mismo tiempo. Es uno porque es amor y trino porque exactamente siendo amor, no puede sino ser relación. Solo el amor hace de tres personas distintas un solo Dios. Solo el amor puede hacer de distintas personas y distintas realidades una sola realidad. Una y distinta, porque el mismo amor lleva a distinguir de sí mismo al otro, haciendo entrega a él de su misma identidad. Por eso se dice que Dios es puro espíritu, un nada y un todo que solo es amor. En ese misterio de la fe cristiana se nos hace evidente que el individuo encuentra su realización solamente en el hacer entrega total de sí mismo al otro de todo su ser y recibe así del otro, a cambio, su individualidad potenciada y realizada. ¡Qué maravilloso! Después escúchenlo de nuevo si quieren, lo pueden escribir y meditar en esto, porque es rebuscado, pero es maravilloso. Está hablando de que Dios es uno y es trino al mismo tiempo porque es amor. Y solamente el amor puede hacer que un ser pueda ser al mismo tiempo uno y al mismo tiempo trino. ¿De qué manera? Porque solamente el amor puede darse a sí mismo y entregarse a sí mismo para a la vez encontrar en el dar su propia realización como individuo. ¿No? Es maravilloso. Nos potenciamos al darnos en amor, nos potenciamos al salirnos de nosotros mismos, al salir de ese egoísmo y darnos al otro. Y esto no significa perdernos en el otro y perder nuestra personalidad y perder nuestra singularidad. Para nada estoy diciendo esto, porque bien saben que hay una clase que habla de que Dios ama esa singularidad, pero esa singularidad no tiene que transformarse en egoísmo y en individualismo, sino que justamente hay un equilibrio perfecto. Por eso Dios es uno y es trino, porque a través del amor es posible perfectamente buscar ese equilibrio en el que yo me realizo en mi entrega en amor a otro. Dios termina con esta dicotomía siendo un solo Dios trino, el cual se dio totalmente a otros, a otros. Por eso dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio. Entonces, ¿por qué el hombre busca permanentemente su realización como individuo? ¿Por qué? ¿Por qué permanentemente estamos buscando esta autorrealización? Bueno, en Números 18:20, el principio para este levita, el Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra. ¿Por qué? ¿Por egoísmo? No, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. Eso dice Números 18 al 20. De este principio se salió el levita. Tú no tendrás herencia ni recibirás ninguna porción porque yo soy tu porción.
Yo soy tu herencia entre los israelitas. La herencia era Dios para ellos. La herencia misma era Dios. ¿Y qué es lo que pasa, amados? Que cuando la porción que es Cristo no nos es suficiente, no nos es revelada, cuando la porción que es Él mismo en nosotros y que nos debería ser suficiente no nos es revelada, comenzamos a vivir por nosotros mismos y buscar la autorrealización en todo lo que se nos presenta. Como este levita, salimos de nuestra asignación que es Cristo para buscar un lugar donde seamos el centro. Y ahí es donde erramos, como adoradores y como personas que amamos a Dios. Cuando nos salimos de nuestra asignación que es Cristo, allí erramos, definitivamente erramos, porque hoy la parte que nos corresponde es Cristo. Y esa herencia ya nos ha sido dada. El tema es cuando eso parece que no nos es suficiente, que no nos es suficiente. Entonces ya ahí, si Cristo no nos es suficiente, la pregunta que tenemos que hacernos es otra. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos tenido un verdadero encuentro con nuestro Dios, con aquel que nos amó? Entender que necesitamos también del otro para tener una revelación de Dios nos hará vernos los unos a los otros de manera diferente. Y esto es trascendental. Miren, hay dos pasajes que nos muestran la importancia de nuestra vida en relación a otros. Y esto es fundamental para salir del individualismo que la sociedad, en el cual la sociedad nos quiere sumir. Yo les voy a leer unos pasajes. Prestemos mucha atención. Es importante que afirmemos esto a nivel de la palabra. Voy a leer Efesios 4:16. Dice así Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense. Esto no es una cuestión de que no, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Claro, ¿por qué dice esfuércense? Porque evidentemente no era tan sencillo, ¿no? Pero a ver, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando enseñó los altos, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿A fin de qué? Él mismo constituyó a unos que dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, llegar a la unidad, llegar a esa unidad implica que cada uno desarrolle su servicio en amor. ¿Por qué? Porque de esta manera, dice así, ya no seremos niños. Pero ya no seremos niños ¿en qué sentido? Ya no seremos infantes, ¿sí? Infantiles. Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad, acuérdense de las palabras que se han sido reveladas, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los, y esta palabrita clave, ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, la actividad propia de cada miembro, está bien, individual de alguna manera, la actividad propia de cada miembro, individual si se quiere decir, en los términos que venimos hablando, está ligada, sujeta, ligada a los demás miembros del cuerpo. Habla de ligamentos aquí el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice Colosenses 2:19. Dice que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben con respecto a los días de fiesta, de luna nueva, de reposo, porque todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. La realidad, la verdad, la aletheia se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta verdad, de esta realidad, ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. ¿Cómo crece el cuerpo, amados? ¿Cómo se sujeta el cuerpo? A través de ligamentos. Hay
individuos, si quiere decir así, ¿no? Un dedo, otro dedo, hay muñecas, hay codos, hay piernas, pero todos ellos están unidos por ligamentos al cuerpo. Otra vez vemos que la única manera de mantenerse firme a la cabeza y no desviarnos de la sana doctrina y de la libertad que recibimos en Cristo es estando ligados. No hay otra manera. Si no estás ligado, como le pasó a este levita, se salió del ligamento, cortó la ligadura y evidentemente se perdió de la libertad que vivía y que tenía en Cristo. ¿Saben qué es un ligamento? Y con esto voy cerrando. Un ligamento, en pocas palabras, es una banda fibrosa, resistente, que confiere estabilidad a la articulación y es fundamental para el movimiento de los huesos. Fundamental. En una articulación, los ligamentos permiten y facilitan el movimiento, dentro de las direcciones anatómicas naturales, por supuesto, mientras que restringe aquellos movimientos que son anatómicamente anormales, impidiendo lesiones, protusiones, que podrían surgir por este tipo de movimiento. Es maravillosa esta definición. ¿Qué es un ligamento? Un ligamento es lo que hace que nuestro cuerpo pueda estar firme y a la vez flexible. Imagínense un cuerpo sin ligamentos, amados. Un cuerpo sin ligamentos estaría colgando. Si hay algún médico por ahí, algún alumno médico lo va a entender perfectamente y que se los pueda explicar quizá en la clase. Un cuerpo sin ligamentos es inerte. Un cuerpo sin ligamentos no podría tener movimientos ni articulaciones. Un cuerpo sin ligamentos no sirve para nada. Es un cuerpo que no podría cumplir ninguna función porque no tendría movimientos. Entonces los ligamentos facilitan el movimiento por un lado, pero también restringen aquellos movimientos que son anormales y que pueden ser inocuos para el cuerpo. Imagínense, si no tuviera el ligamento, se me podría ir el brazo para el otro lado y quebrar un hueso. Entonces, a ver, los ligamentos es una banda fibrosa que es fundamental para el movimiento de los huesos. Y en el cuerpo de Cristo es igual, amados. Dice que nosotros estamos unidos por ligamentos. Si no hay ligamentos, si el cuerpo de Cristo no está unido por los ligamentos, entonces este cuerpo de Cristo, que debería estar firmemente unido a la cabeza, no tiene movilidad. Es como si la cabeza, que es Cristo, estaría en un cuerpo inerte, en un cuerpo que no puede caminar, que no tiene estabilidad, que se quiebra, que no sirve para nada. Y yo creo que ninguno de nosotros anhelamos que nuestra cabeza maravillosa, que es Cristo mismo, tenga un cuerpo inutilizado y no pueda expresarse como Él merece y como Él anhela. Necesitamos entender que los ligamentos son los reguladores del movimiento. Por eso Pablo decía, yo estoy ligado como en el espíritu, decía Pablo. No estoy presente, pero estoy ligado en el espíritu, ligado en el espíritu. Necesitamos en este tiempo salirnos del individualismo y empezar a como cuerpos y como personas que anhelamos ser verdaderos adoradores, entender lo que es estar ligado en el espíritu a una generación. Ligados en el espíritu como cuerpo de Cristo, porque cuando entendamos y esto sea revelado a nuestra vida, entonces vamos a ser mucho más efectivos y vamos a poder, como generación, ser expresión de un Cristo resucitado verdadero. Yo creo que Cristo está anhelando que poder ser expresión en la tierra, y muchas veces no lo es, no porque no lo desee, sino porque su cuerpo no tiene los ligamentos, base fundamental de la estabilidad y de la articulación de un cuerpo. Qué tremendo y qué responsabilidad poder entender esto en el espíritu. Entender que si no estamos ligados en el espíritu los unos a los otros, Cristo no puede expresarse como debe. El levita se desligó de su tribu, de su función colectiva, de su asignación de tierra, de bienes, y terminó en idolatría y cobrando un sueldo. Amados, que ninguno de nosotros nos encuentre la vida desligados del cuerpo en idolatría, fuera de nuestro hábitat y cobrando un sueldo, porque no es nuestra asignación. Cristo es nuestra herencia y nuestra asignación. La adoración no puede tenerme a mí mismo como centro. La adoración no puede tenerme a mí mismo como centro. La adoración siempre se potencia y magnifica cuando nos damos enteramente al otro. La esencia de la adoración es el darse enteramente a la perfecta función de un cuerpo cuyo propósito eterno está escondido en la cabeza, que es Cristo. Mis amados, que nos encuentre esta generación, este tiempo maravilloso que nos toca vivir, ligados absolutamente en un cuerpo, afirmados en la cabeza que es Cristo, para que podamos ser expresión de una adoración madura
de una adoración que no pierda la singularidad, pero que pueda ser, que se potencie y se realice en el darnos en amor los unos a los otros. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta palabra y que sea revelada profundamente a nuestro espíritu. Nos vemos la próxima clase.